¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. 40 años de concesión para 9,3 kilómetros de ruta nueva. La construcción de la autopista Vespucio Oriente, que unirá El Salto en Huechuraba con Príncipe de Gales en La Reina, sigue causando controversia. De hecho, a fines de julio se llamó precisamente a una licitación. Para hablar sobre este tema, nos encontramos en el estudio con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Eduardo Vitrán, y con el ingeniero en transporte de la Universidad Diego Portales, Luis de Grant. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias. Señor Vitrán, quiero partir con usted porque ha sido uno de los grandes críticos respecto a este proyecto. ¿Cuáles son los argumentos precisamente que tiene usted y esgrime para criticar precisamente este proyecto que ya se ha llamado una licitación pública? El proyecto de cierre del anillo Américo Vespucio es fundamental, es muy importante. Es un proyecto que está pendiente ya de hace bastante tiempo y hay que hacerlo. Mi crítica es a la forma específica en que se plasma esta iniciativa que se llamó a licitación por el gobierno hace pocas semanas. En primer lugar, este proyecto, tal como se ha presentado, elimina una pista en superficie a cada lado, es decir, 2 pistas, reduciendo las pistas en superficie solo a 2. Los planes que se tenía en este sentido, y yo le hablo como ex ministro de Obras Públicas también, porque en su momento así lo pensamos, y le puedo decir los planes del Ministerio de Transporte también, de la gente que está a cargo del Transantiago, era hacer una vía exclusiva de buses, con la característica nueva de que las puertas se abrieran a la izquierda, lo que permitía abrirlas hacia el parque. De hecho, recientemente el Ministerio de Transporte llegó a un acuerdo con varios alcaldes para hacer un corredor, un nuevo corredor, desde Tobalaba por Providencia, Alameda, hasta el poniente, con buses al centro que abren a la izquierda. Un nuevo concepto de corredor exclusivo para el transporte, para aumentar las velocidades, mejorar la calidad de servicio y asociar al proyecto de transporte urbano, de transporte, un proceso de remodelación. Sí, su crítica apunta también al tiempo que tuvo los técnicos para evaluar. El primer tema es el fuerte castigo al transporte público. Y resulta que nosotros estamos con una ciudad congestionada, tenemos una ciudad con contaminación y necesitamos vías expresas. Hoy día el tiempo de viaje en Américo Vespucio en superficie es bajísimo y no estamos creando una opción para facilitar el transporte público. La segunda crítica es que el proyecto, de hecho así se planificó el año 2007, el proyecto es un proyecto de cierre del anillo, pero este proyecto en particular termina como autopista en Príncipe de Gales, no llega hasta Grecia con un semáforo. Y por lo tanto queda pendiente. Es que hay una controversia ahí con las municipalidades de La Reina y Peñalolén. Así es, que hay una controversia donde cada alcalde quiere distintas soluciones, los vecinos distintas soluciones, pero este es un proyecto del MOP. Esto requiere un proceso sin duda de diálogo, de consulta, pero al final requiere liderazgo y resolver el problema. No sacamos nada con hacer una inversión de más de $1.000 millones, esto va a costar más de $1.000 millones, 940 millones. Esa es una estimación, una subestimación de los costos efectivos, y yo le digo porque tengo los estudios previos de cada IDP sobre el tramo que se hacía en Trinchera, y extrapolando los costos serían bastante mayores, pero es absurdo hacer una inversión multimillonaria para terminar en una enorme congestión, una congestión de magnitud. El proyecto, de hecho, la evaluación del proyecto original, se hizo una evaluación con microsimulaciones, pero el nuevo proyecto, que surge después que se arma una comisión a partir del mes de marzo, que propone cambios en los accesos, no tiene una nueva evaluación con estudios de detalle, con microsimulaciones que hayamos podido ver. Y por lo tanto se ha tomado una decisión apresurada, que va a generar más costos que beneficios, por un afán probablemente más bien. Sí, pero precisamente su contraparte, aquí Luis de Grant, dice que precisamente en una carta dice usted que es una gran oportunidad para resolver precisamente o mitigar importantes problemas de desplazamiento que experimentan cientos de miles de chilenos en diferentes medios de transporte.
Bueno, efectivamente así. El señor Vitrán ha caído en una serie de imprecisiones y errores probablemente por lo alejado que está del proyecto en su actual versión. Primero dice que hay un castigo al transporte público de superficie. La verdad es que es absolutamente falso eso. Muy por el contrario, se definen servicios expresos que usan la autopista y que van a destinos importantes como el Parque Arauco, como el Alto Las Condes, y que ellos van a ver mejorar de forma significativa su nivel de servicio. Por otra parte, el proyecto considera dentro de las dos pistas, que son de 4 metros cada una, un mucho mejor estándar, una pista exclusiva para el servicio de buses. Otra imprecisión en la que cae el señor Vitrán es que dice que el Ministerio de Transporte, no sé dónde sacó eso, el Ministerio de Transporte diseñó un corredor segregado de buses, un corredor de buses. La verdad es que eso no existe. Tú analizas el plan de transporte 2025, que es público, tú lo puedes buscar en internet, y lo que define en este tramo es un premetro. ¿Por qué? Porque justamente como hay poco espacio y que hay que recuperar espacios para la ciudadanía, no para las máquinas, ya lo que se definió es un premetro con un estándar de transporte muy superior. La tercera imprecisión en la que recae Vitrán está relacionada con los costos. La verdad es que los 940 corresponden al nuevo proyecto. El señor Vitrán conoce el proyecto antiguo, que la verdad es que es bastante distinto al que hay hoy en día, y de hecho si tú consideras las competencias que va a haber durante el proceso de concesión, lo más probable, de acuerdo a la evidencia empírica, las concesiones anteriores que han sido licitadas en Santiago, los costos finalmente de adjudicación del proyecto son inferiores. Por lo tanto es importante informar correctamente a las personas y no caer en dogmas o en errores producto de probablemente desinformación. ¿Cuánto le va a costar este proyecto, por ejemplo, a los usuarios? La tarifa a los usuarios se definió de 120 pesos por kilómetro en la situación base sin congestión, por decirlo de alguna forma, y lo más probable es que la tarifa punta sea el doble y la tarifa de saturación sea el triple, como ocurre en todas las concesiones urbanas de Santiago. Señor Vitrán. Pero el hecho objetivo, que no es dogma, sí le voy a contestar. El hecho objetivo, que no es dogma, es que hoy día hay 3 pistas y se reduce a 2 pistas. Y en esas 2 pistas no puede haber una vía exclusiva para los buses. Van a tener que interactuar con preferencia en una de las pistas los buses. Ya conocemos ese tipo de soluciones. Los buses andan interactuando con los vehículos particulares a una velocidad bajísima. Lo que se debe hacer es mantener la tercera pista con una vía exclusiva de buses al centro. Efectivamente, el plan del Ministerio de Transporte, Santiago 2025, no incorpora explícitamente una solución de transporte público en vía exclusiva. Pero la gente involucrada en el plan del Transantiago tiene incorporada esa solución en condiciones similares a la que se está planteando y se anunció hace poco tiempo atrás por el Ministerio de Transporte para el tramo en Providencia y Alameda. ¿La solución es una autopista de superficie o una autopista? Es soterrada. No, pero la solución es esa, finalmente, para la solución del anillo, para unir el anillo de Américo Vespucio. ¿El tramo pendiente, dices tú? Sí. Bueno, la verdad es que es un tramo tremendamente complejo y esa fue una de las principales razones por la que se dividió en 2. Si tú tratas de llegar a consenso, tanto desde el punto de vista ingenieril como desde el punto de vista político, el tramo entre Príncipe de Gales y Grecia, la verdad es que puede tardar 5 u 8 años. La verdad es que no tiene solución hoy en día desde el punto de vista ingenieril y política mucho menos, y por lo tanto fue una brillante idea haber separado en 2 el proyecto. En mi opinión, la solución para el tramo pendiente entre Príncipe de Gales y Grecia por Américo Vespucio, ¿cierto?, pasa por un túnel minero probablemente ciego, sin entradas y salidas. ¿Por qué? Porque son las rampas de entrada y salida las que demuelen los barrios, las que destruyen la ciudad, y para acceder a esa profundidad deberían ser rampas de 600, 800 metros. Hay varias personas que en su casa están muy interesados en este tema, por cierto, los que viven en las comunas involucradas. Vamos a volver luego de esta pausa aquí en la entrevista de CNN Chile, hablando precisamente sobre este proyecto de Vespucio Oriente. Ya volvemos. Seguimos sobre el tema de la autopista Vespucio Sur, que ha generado cierta controversia no solamente entre los vecinos de algunas comunas afectadas, sino que también entre expertos, y estamos precisamente con Eduardo Vitrán y con Luis Degrange conversando el tema concerniente a este proyecto. Ustedes me decían en comerciales que Luis me decía que era imposible e inviable el tema del túnel minero. Y yo he visto protestas dentro de la comuna de La Reina, por ejemplo, y Peñalolén, que la gente sale a manifestarse porque precisamente quieren una solución que no pase por arriba de su... No, yo no dije que era inviable el túnel minero. Lo que yo dije es que es inviable una combinación de túnel minero con rampas de acceso y salida y sin expropiación. Esa es la ecuación que es inviable. ¿Por qué? Porque el túnel minero tiene que pasar por debajo de la línea 4 de metro, que eso implica viajar a 40 metros de profundidad. Y en Plaza Egaña no solo está la línea 4, está la nueva línea 3. Por lo tanto, tiene que pasar por debajo de todo eso
ya tendrías que llegar a una profundidad de 60 metros. Las rampas de acceso, que son de 7 metros de ancho por un tema estándar, para llegar a esa profundidad implicaría una longitud de 800 metros, 1000 metros, que eso destruye cualquier barrio y no se podría hacer sin expropiaciones. ¿Cuál es la solución? La solución técnica, para mí, que además tiene la gracia de que puede ser implementada en un muy corto plazo, incluso terminar al mismo tiempo que el primer tramo que ya está siendo licitado, es un túnel minero ciego, sin rampas de entrada y salida, ¿cierto?, que conecte directamente el punto de Príncipe Gales con Avenida Grecia. Si fuera tan obvio y tan simple tener la solución de ese tramo, ¿por qué no se incluyó en esta licitación? Y se llama licitación, donde un inversionista tiene que tomar decisiones de invertir una gran cantidad de recursos con una enorme incertidumbre de cuál va a ser el tráfico efectivo por la congestión que se va a generar al llegar a Príncipe de Gales. Entonces, la verdad que no se entiende. Pero hay un tema previo, ¿Qué se gana al eliminar una pista por lado, que la idea era que fuera para el transporte público? Se gana darle a los habitantes de Las Condes y Vitacura 1,7 hectáreas de parque adicionales. Las dos comunas que tienen la mayor cantidad de áreas verdes de Santiago. Aquí hay un tema de equidad. Este proyecto implica un subsidio significativo, que en mi opinión, incluso para este tramo, está subestimado. Pero incluso con la estimación del gobierno, 200 millones de dólares. Perdón, usted está diciendo casi que se construye de una forma para cierto sector del país y para otro sector. Aquí vino un alcalde y exigió más parque, y el ministerio, la ministra y los asesores dijeron, bueno, ya, sin tomar en cuenta los intereses de toda la comunidad. Y en particular de aquellos que necesitan del transporte público expedito. Se ha dicho un premetro y se ha hablado un tranvía. ¿Por qué no poner un tranvía al centro? Se dejó espacio para un tranvía. Pésima solución. La gente no quiere transbordos. Lo que usted necesita es buses que vengan de distintos ámbitos, que puedan usar este espacio para poder trasladarse hacia el norte. Hoy día el eje norte-sur está completamente congestionado. Y por lo tanto, esta no es solución. Esto se hizo de espalda a la ciudadanía, esto es una transferencia de recursos a los más ricos de este país, injustificada. Ahora, esto no es nuevo, ya tenemos experiencia con este mismo alcalde. El año 2005, el CORE acordó transferir recursos del FNDR para hacer una extensión del metro hacia el oriente por Las Condes. Y hubo un compromiso del alcalde de Las Condes, el alcalde Lamasza, de compensar en 50 millones de dólares al MOP para hacer ese proyecto. ¿Por qué? Porque se estaba beneficiando sectores de altos ingresos. Hoy día, 8 años después, el MOP no ha cobrado ni un solo peso. Por lo tanto, aquí es la ley del embudo. Aquí, aquellos alcaldes del Barrio Alto que tienen poder, en este caso que son cercanos además políticamente al gobierno, le han hecho una extorsión a toda la comunidad y le están imponiendo un costo social inadmisible. Usted lo decía, mucha inequidad. En el resto de Santiago se pasó, usted lo decía, por arriba de las casas, ¿no es cierto? Pero aquí hay que ganar 1,7 hectáreas de parque y hipotecar la posibilidad de tener una vía exclusiva rápida para la gente que anda de a pie, para la gente que necesita el transporte público. Luis de Grancho está meneando la cabeza. Es que me sorprende un poco la obsesión que tiene el señor Vitrán. ¿Se me está dando el tiempo? Sí, pero tiene para el próximo bloque su derecho a réplica, por cierto. Perfecto. Y volvemos precisamente con usted, Luis de Grancho, luego de esta pausa aquí en la entrevista de CNN en Chile. No se mueva. Último bloque de la entrevista en CNN Chile. Luis de Grancho, yo lo había dejado con la palabra precisamente luego de que Eduardo Vitrán había hablado precisamente del tema de la inequidad en este tipo de construcción. Sí, efectivamente, ahí me sorprende un poco la obsesión del señor Vitrán con el tema de las dos pistas. La verdad es que no hay nada más disruptivo, más brutal para un barrio, para una ciudad, que el transporte masivo de superficie. O sea, los corredores segregados de buses, la autopista de superficie, todo eso es brutal para las ciudades. ¿Y por qué no hacerlo bien? Ya, si se puede hacer bien. Acá me da lo mismo cuál sea la comuna.
El tema es que los proyectos de infraestructura urbana tengan una inserción que sea digna, que mejore la calidad de vida de las personas, mejore los espacios. Da lo mismo que sea Vitacura, que sea La Reina, que sea Peñalolén. Tiene que ser un mismo estándar para todos. Y por eso, desde este proyecto, yo creo que es un precedente que va a ser notable. ¿Nació el mismo estándar pero para curiosamente todos? Han sido los gobiernos anteriores los que justamente han destruido partes importantes de la ciudad con Vespucio Sur y con otros proyectos de ese tipo. Y la verdad es que ahora hay un tema también que es fundamental, y el proyecto considera ese espacio que es para la faja de transporte público masivo, un premetro, pero además es reversible por lo demás. ¿Qué significa? Que tú lo puedes usar después, como lo han hecho las municipalidades mismas, y otras veces Vespucio tenía años atrás 2 pistas y pasó a 3 pistas, y ahora esa reversibilidad se puede. Hay varios pedazos del trayecto que también son de 3 pistas en movimientos importantes, en Kennedy, en Vitacura, en Colón, en Apoquindo. Y la verdad es que esa excesiva preocupación me parece que no es el tema de fondo. Acá el tema de fondo debería ser el pedazo que falta, que es entre Príncipe de Gales y Grecia. Y no obstante, la verdad es que no es que a la gente no le guste hacer transbordo, a lo que a la gente no le gusta es andar en micro. A la gente no le gusta la micro. La demanda por los buses del Transantiago baja todos los años. La demanda por el metro de Santiago, por congestión. No estoy argumentando. No me interrumpa, Eduardo, por favor, no me interrumpa. La demanda por viajes en buses se reduce permanentemente. La demanda por el metro de Santiago aumenta en forma sostenida y la demanda por auto aumenta aún más. Por lo tanto, necesita un sistema de transporte digno que sea alternativa real al uso del automóvil. Pero te digo, el problema no es 2 pistas, sí, es un problema táctico. El problema central es cómo resolver el tramo pendiente con la misma dignidad que se está resolviendo el actual tramo. Eduardo Vitrán. Sí, yo no creo que sea un tema menor el no darle posibilidades al transporte de la gente de trabajo. La gente que tiene que ir al sector oriente. Hoy día se pueden hacer soluciones muy adecuadas, con buses modernos, incluso gas natural si fuera necesario, de baja altura, con unas soluciones al centro de muy buena calidad urbana. Es imperdonable el que le quiten esa posibilidad a la gente que tiene que ir de a pie. En segundo lugar, efectivamente, lo que hace la ministra es dejar pendiente el problema más complejo, que es el tema Príncipe de Gales, Grecia. Y ahí hay 2 soluciones posibles. La primera solución es la que planteamos el año 2007, que requiere una ingeniería de detalle, que es hacer una trinchera entre el metro y la superficie. Hay un debate con el metro, si eso es factible o no, debate que solo se puede resolver con un estudio de ingeniería más profundo. Y eso hay que hacerlo. Sí, pero lo cierto y lo real para ambos... Sí. Entonces, la pregunta es, ¿por qué se licita en forma apurada un proyecto que no está listo? ¿Sabe por qué? Porque el presidente Piñera anunció 8.000 millones de dólares en concesiones de obras públicas y no han sido capaces de hacer ni una fracción menor de eso. Entonces, para no quedar tan mal en las cifras, quiere aparecer licitando un proyecto que está inmaduro. Sí. Hemos aprendido de la manera más brutal que licitar proyectos de concesión que no tienen la ingeniería, que no tienen los estudios de impacto ambiental. Y yo le decía que lo concreto, finalmente sí se llamó una licitación, que hay que parar esta licitación, según usted. Esta licitación, tal como está, hay que pararla. Ojalá no alcancen a terminar este proyecto y adjudicarlo, porque le van a generar un grave daño a los ciudadanos y van a generar una situación de inequidad tremenda para todos aquellos que se benefician del transporte público. Cortito. Bueno, afortunadamente yo no tengo la agenda política que tiene Eduardo Vitrán, yo soy técnico y desde esa perspectiva, esa ventaja que tengo yo, me pronuncio desde la perspectiva técnica de esta solución. El tramo pendiente ya puede resolverse en el mismo timing que el otro. Y fue una idea brillante haberlo separado en 2, porque no puedes postergar los tremendos beneficios sociales que genera el proyecto Américo Vespucio Oriente. Está evaluado socialmente. Usted está desinformado completamente. No está evaluado. Muéstrame los estudios de microsimulación. Yo pensé que iba a hacer una conversación técnica, pero no fue técnica finalmente. Pero la verdad es que existe la evaluación social, el Ministerio de Desarrollo Social lo aprobó. Y eso la verdad es falso. He hablado con la gente del Ministerio de Desarrollo Social, que me muestre la evaluación social. Pero desafío a la ministra que me muestre la evaluación social con las microsimulaciones. Bueno, como digo, yo no tengo la agenda política, mi pronunciamiento... ¿Qué política? Estoy hablando de cosas técnicas, evaluación social de proyectos. Es netamente técnica mi perspectiva, y acá el desafío pendiente para Santiago y que Peñalolén, La Reina y Ñuñoa necesitan es ver de qué forma resolver el proyecto pendiente que es entre Príncipe de Gales y Grecia, y no preocuparse de la 3 y la 2 pistas. Que no lo ha hecho este gobierno y que hipoteca la situación de los agentes
gente que se transporta en bus. Luis Delgrange, Eduardo Vitrán, quiero agradecerles porque sin duda alguna este debate va a continuar generando no solamente entre los técnicos, sino que también entre los vecinos. Que el alcalde además se explique las condiciones que le ha impuesto a la ciudad. Le quiero agradecer a ambos que hayan estado con nosotros en la entrevista de CNN Chile. Y por cierto, también ustedes sigan nuestra sintonía y sigan informándose con nosotros. Ya volvemos.